Buenas noches, hermanos. Nuevamente, una vez más reunidos por medio de este medio virtual, hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra que da vida. Vamos a comenzar leyendo la lectura o el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he anunciado. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge y se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes dan fruto abundante, y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta noche, hermanos, vamos a hablar de un tema muy polémico y muy así controversial, ¿verdad? Que muchas personas preguntan si existe, no existe, qué es lo que se habla, qué es lo que no se habla, por qué se tiene esa creencia. Bueno, vamos a estar aquí venimos con esto para aclarar dudas, para hablar con la verdad, con la palabra de Dios, con fundamento bíblico, para que la verdad salga a relucirse, ¿verdad? Podría ser un tema corto, un tema largo, no sé todavía, vamos a ver. Es el tema del purgatorio. ¿Será que el purgatorio existe? ¿Será que es un invento de hombres? ¿Será que es palabra del Señor? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver, hermanos. Para comenzar, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren saber? Porque muchas personas dirán: yo he leído la palabra de Dios, yo he leído la Biblia y he visto y he buscado y nunca he encontrado la palabra purgatorio en la Biblia. ¿Ustedes quieren saber si existe la palabra purgatorio en la Biblia o quieren saber si existe la doctrina del purgatorio en la Biblia? Entonces, hermanos, les pregunto, ¿qué quieren saber ustedes? Si ustedes quieren saber, la palabra purgatorio en la Biblia no existe. No la busquen, porque nunca la van a encontrar. Es como que buscaran la palabra evangélico. Nunca va a ser. Nunca la van a encontrar tampoco, porque no existe en la palabra del Señor. ¿Y por qué se llaman ellos evangélicos? Porque dicen que son seguidores del evangelio, pero igual es la doctrina de ellos, ¿verdad? Entonces es la doctrina evangélica que ellos creen decir. Entonces, hermanos, ¿qué es el purgatorio? ¿Y para qué existe? ¿Y por qué está? ¿En qué Dios misericordioso creemos nosotros? ¿Será que creemos en un Dios justo y que tiene misericordia por todos y que nos perdona? ¿O creemos en un Dios justo, misericordioso, pero también que manda al infierno a alguien que cometió un pecado menor, a alguien que no cometió un pecado que no tiene perdón? ¿En qué Dios creemos nosotros, hermanos? Por eso, en San Juan, en la primera carta de San Juan, encontramos la diferencia de la doctrina de la Iglesia Católica con las iglesias protestantes.
Queridos hermanos, les quiero pedir disculpas si se sienten ofendidos, si se les llama protestantes. Pero no es un insulto. ¿Pero por qué nos dicen protestantes? Porque protesta. Porque una persona que protesta, ¿cómo se le puede llamar? Una pregunta. Una persona que roba o que asalta a alguien, ¿cómo se le llama? Se le llama ladrón. Sí, ¿verdad? Entonces, la persona que protesta se le llama protestante. ¿Dónde hace la diferencia de la Iglesia Católica? Miraremos con las iglesias protestantes. Cualquier hermano no católico puede buscar la siguiente cita en Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Ahí vamos a ver si buscamos la verdad de la doctrina que creemos que es la Iglesia Católica. Por eso la doctrina de la Iglesia Católica está fundamentada en las Sagradas Escrituras. ¿Saben qué es lo más hermoso, hermanos? Y lo más lindo. Que cuando los católicos decimos que el gato es blanco, es porque tenemos los pelos en la mano, hermanos. Algunos hermanos separados dicen, o protestantes dicen, que el que comete pecado tiene que ir directamente al infierno y no tiene perdón de Dios. Solamente si tiene misericordia, pero cualquier pecadito pequeño, se roba $1, no tiene perdón de Dios. Porque el mandamiento dice, no robarás. Bueno, hermanos, vamos con la palabra del Señor. A ver qué nos dice la palabra del Señor en Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver qué nos habla San Juan. ¿Qué nos escribió nuestro hermano San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 16? El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren. Hermanos, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere hablar la palabra de Dios hoy con este tema del purgatorio? Ya sé que muchos dirán, sí, ya vieron, por eso hay que orar por los hermanos para que le dé vida. Sí, hermanos, pero este pequeño versículo se refiere a las personas que han muerto. Si tú viste que tu hermano cometió un pecado pequeño, porque en la Iglesia Católica enseñamos 2 clases de pecados, pero para los demás hermanos no católicos solamente existe un pecado, una clase de pecado. Para nosotros hay el pecado venial, que es algo muy pequeño, que no refiere a la muerte, que no refiere a irse al infierno directamente, y el otro, que es el pecado mortal, que ese sí no tiene perdón de Dios. Dice, el que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, o sea, que no lo va a mandar al infierno, que ore y que le dé, y él le dará vida, dice. Y a los que cometen los pecados que llevan a la muerte, por estos ya no se pueden pedir. O sea que los que se van para el infierno ya no podemos rogar por ellos. Por eso, hermanos, existe el purgatorio. Dirán muchos, pero ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿En qué lo asimilamos? Hermanos, vamos poco a poco. Descubramos, escudriñemos las escrituras. No andemos preguntando, no andemos protestando. Escuchemos a Jesús. Jesús nos habla por medio de su palabra. En el versículo 17 dice, aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Hermanos, si nos damos cuenta, esto viene a reforzar, a fundamentar un poquito más el versículo 16. Dice que no toda maldad es pecado, porque no todo pecado lleva a la muerte. O sea que no todo el pecado que podemos hacer nos va a llevar hacia el infierno. Entonces, hermanos, es la palabra del Señor que nos habla. Tenemos que creer que hay un proceso a quien nosotros le llamamos purgatorio. Ya sé que dirán y se estarán preguntando, ¿qué está hablando este muchacho?
¿qué está hablando este varón?, dirán algunos. ¿Qué quiere enseñar? No tiene fundamento. Se lo enseño con la palabra de Dios y con fundamentos bíblicos. Les pregunto, si usted mira a su hermano o a alguien conocido que está cometiendo un pecado y usted ora por él, ¿usted cree que el Señor no lo va a sanar, no lo va a curar en esta vida? Sí. Hoy vamos a ver si Dios o si la palabra de Dios nos dice, si más adelante podemos orar por las almas o no. Lo encontramos en Mateo 12, capítulo 32. En San Mateo, capítulo 12, versículo 32. Aquí nos habla de un pecado que no tiene perdón. Así que pongamos atención, hermanos, para que no caigamos en ese pecado, para que no caigamos en esa desconfianza. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en esta, ni en el mundo futuro. Entonces, hermanos, en otra Biblia está traducido ni en esta vida ni en la otra. Hermanos, si existe el perdón para perdonar, para el que diga algo contra el Hijo, si Dios perdonó a los que le hicieron daño a su Hijo único en esta vida o en la otra, hay un pecado que no tiene perdón, que es insultar al Espíritu Santo, blasfemar contra Él. Entonces nos damos cuenta, hermanos, con la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, versículo 32, nos damos cuenta que sí existe el perdón de los pecados en esta y en la otra vida. O sea que cuando estamos vivos y cuando estamos muertos, podemos rezar todavía por las almas que se van al purgatorio, que se van a ese proceso. Vamos más adelante, hermanos, vamos avanzando un poquito para ir saboreando la palabra del Señor. Se lo voy a poner un poquito más fácil con la misma palabra del Señor para que ustedes vayan entendiendo qué es el purgatorio en sí. Dice San Mateo capítulo 5, versículo 25. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te ponga preso. Ten seguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Entonces, hermanos, la misma palabra de Dios es clara. Nos dice que cuando andemos en esta vida, tratemos de perdonarnos con nuestros hermanos, de disculparnos. Nos dice, mientras vas caminando con Él, dice, no sea que te entreguen al juez y el juez al guardia y te pongan preso y no vas a salir ahí hasta que salgas. Hermano, muchos dirán, sí, pero es que entre el cielo y el infierno no hay nada. La Biblia lo está mencionando aquí, hermanos. Es palabra del Señor. Jesucristo lo dice, hermanos. Si usted es cristiano, usted cree en Cristo, usted es cristiano, le va a creer a Él. Pero si usted le cree a un hombre, usted es un creyón, hermano. Y no tenemos que ser así, hermano. Tenemos que creerle a Cristo. Tenemos que creer que somos unos verdaderos cristianos, católicos, hermano. Porque el Señor nos dice que nos vamos a pagar hasta el último centavo si no nos ponemos de acuerdo en esta vida. O sea que si no nos perdonamos, no nos disculpamos de nuestros pecados, hermano. Para ponérselo un poquito más fácil, hermanos, Mateo 18, capítulo 18, versículo 32. Esta es una historia que casi todos la sabemos. No sé si se recordarán de un rey que tenía un deudor que le debía mucho dinero. Entonces este rey lo mandó a llamar y el deudor le oró y le suplicó que no tenía dinero, que le diera tiempo para que le pague, pues. Entonces él le suplicó y le dijo, no,
Y está bien, pues, le dijo, no tengas pena, no me debes nada, le dijo, vete. Pero este deudor nomás salió de donde el rey, se encontró a uno que le debía y le dijo, págame, le dijo. No, es que no tengo dinero, le dijo el otro. Págame, o si no, te voy a meter a la cárcel. Y no tenía dinero, no le pudo pagar. Y lo metió a él y a toda su familia en la cárcel. Entonces el rey se dio cuenta y lo mandó a llamar. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 18, versículo 32. Dice, este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía y lo metieron a la cárcel. Palabra del Señor. Entonces, hermanos, Jesús nos habla. Esta palabra la dijo el Señor, esta parábola la dijo el Señor para que entendamos. Ahora nos vamos al versículo 35, que es lo que nos interesa a nosotros, hermanos. Miremos, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Este versículo viene a fundamentar un poquito más los capítulos y los versículos que hemos leído anteriormente, hermanos. Muchos hermanos predican que después de que nos morimos, el cuerpo y el alma se mueren, porque vamos a resucitar en el último día cuando venga la venida del Señor, dicen. Hermanos, no tengamos esa mentalidad, no seamos protestantes, no repliquemos contra el Señor, hermanos. Nos vamos a San Juan capítulo 11, versículo 21, que viene a desboronar esa doctrina, donde dice que el Señor en los finales de los tiempos va a venir y va a resucitar a todos los muertos. San Juan capítulo 11, versículo 21, donde muestra que nuestra alma no se muere. El cuerpo sí, porque el cuerpo es de tierra, pero el alma no. San Juan capítulo 11, versículo 21. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día, Señor. Escuchen lo que le dice el Señor Jesús. Jesús le dijo, escuchen, hermanos. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque mueran, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Escuchen la palabra o la pregunta que le hizo Jesús a Marta. Y te la hago a ti, hermano, católico, no católico. ¿Crees esto? Respóndete tú mismo. Marta le contestó, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo. Palabra del Señor. Así que, hermanos, dejémonos de esa doctrina falsa donde dice, muerto el perro se acabó la rabia. No, hermanos. El cuerpo muere, el cuerpo se desecha, pero el alma no. El que cree en Jesús y permanece en Él, vive para siempre. Nos vamos a Apocalipsis 6:9. Capítulo 6, versículo 9. Aquí nos enseña. Muchos hablan del libro del Apocalipsis que habla del fin del mundo. No, hermanos, leamos bien la palabra del Señor. Que no nos confundan, que no nos mientan. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar. Escuchen bien, hermanos, cómo dice. ¿Qué miramos? ¿Qué miró debajo del altar? Dice que miró las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. O sea que las almas siguen vivas, hermanos. No mueren. No mueren, hermanos. Y ellas clamaban a voz en cuello. ¿Hasta cuando el Señor Santo y verdadero tardarás
en hacer justicia y vengar nuestra muerte sobre los habitantes de la tierra. Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos que iban a sufrir la misma muerte. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara. Nos enseña que las almas van a un lugar distinto. Nos enseña, dándole un poquito más de fundamento bíblico, hermanos, a la palabra del Señor. Las almas van para el cielo, pero como dice la palabra del Señor, van hacia el juez. Y si el juez haya algo malo, las manda a la cárcel. O sea, para nosotros, usted póngale el nombre que usted quiera, hermano. Pero para los católicos le llamamos purgatorio, porque vamos a purificarnos. Y nuestros hermanos carnales aquí en la tierra, nosotros incluso, oramos, hacemos súplicas, hacemos peticiones por esas almas, por las santas benditas almas del purgatorio y por todos aquellos que no alcanzaron la paz eterna. En Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 19, encontramos un capítulo. Encontramos una historia que no viene ni siquiera del tiempo de Jesús, sino que viene mucho más antes. Y nos damos cuenta que ahí estaban esas almas encarceladas, esperando que alguien llegara a rogar por ellas, purificarlas y que subieran al cielo. Entonces dice, fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construyó el arca. En ella unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Entonces, hermanos, Jesús bajó a los infiernos, no al infierno, a los infiernos, y fue a sacar a esas almas prisioneras, esas almas que estaban en el purgatorio, que no habían sido condenadas, que no habían sido juzgadas. Para Dios no existe el tiempo, para Dios no existe el pasado, para Dios es todo presente, hermanos, y Él siempre nos juzga. No nos juzgó ni nos juzgará, sino que nos juzga en tiempo presente. ¿Saben cuál es el problema, queridos hermanos católicos? Que a veces nosotros no nos gusta agarrar la Biblia y leer, y cualquier charlatán nos va a venir a engañar. Leamos la palabra, hermanos. Miremos que la doctrina del purgatorio existe. Miremos que la doctrina de los santos existe. Miremos que la Virgen María, estábamos hablando, existe. El bautismo de los niños existe, hermanos. Y muchos más temas hay. Yo voy a ir sacando uno por uno. Se los voy a ir mostrando, hermanos, con fundamento bíblico. Yo sé que algunos hermanos dirán, no tiene, pero vamos a ver qué nos dice San Pablo. Miramos San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Nos dice que vamos a pasar por un fuego. ¿Y cómo le llamamos a ese fuego? Vamos a ver. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio es, oigan bien, cuando seremos juzgados, que se revelará por medio del fuego, la pondrá en manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Pero si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará, pero como quien se libra del fuego. Palabra del Señor. Así que, hermanos, seamos buenos obreros. Cumplamos esa palabra del Señor donde nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Cumplámosla, hermanos. Cumplámosla. Porque miren lo que nos dice San Mateo capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? Ya no sirve nada,
sino para que sea tirada y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se le pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Y así debe de brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre para que está en el cielo. Hermanos, no nos dejemos engañar por cualquier charlatán. Leamos la palabra de Dios, investiguemos, hermanos. Nosotros somos la sal del mundo, como dice la canción. Si la sal se pone sosa, ¿quién podrá salar al mundo? Si nosotros perdemos esa sal, hermanos, va a llegar cualquier charlatán, nos va a tirar al suelo y nos va a pisotear. Así que, hermanitos, los invito a seguir adelante con la obra del Señor. Gracias por escucharme, gracias. Yo sé que el tema es largo, hay más citas bíblicas, pero como les vuelvo a repetir, el tiempo no me da mucho porque el sistema no me deja. Entonces, primeramente Dios, mañana vamos a tener otro temita ahí, lo vamos a ir preparando para ustedes. Y terminamos esta enseñanza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo.